les bendiga a todas las personas que nos escuchan en esta hermosa tarde. Primeramente les queremos dar gracias por estar con nosotros en esta hermosa tarde, ¿verdad? La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de las bases del fundamento del cristianismo, ¿verdad? Y nos gustaría continuar con lo que es esa enseñanza. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la creación, la caída del hombre, Jesús y su deidad. Tocamos un poco, pero nos vamos a profundizar más en esta tarde. Y para eso tenemos a mi hermano Edwin, mi hermano pastor, y mi hermano Marlon que nos acompaña en esta hora, para que juntos podamos aprender de la palabra de Dios y que podamos darle el enfoque y entender, ¿verdad?, los misterios que Dios tiene para que nosotros aprendamos de ello. Pero antes de empezar, vamos a orar, hermanos, y pedirle la guianza al Espíritu Santo, que Él sea el que pueda llegar a los hogares y poder traer esa palabra de bendición a los hogares. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta hora. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder escudriñar tu palabra, Señor, porque ahí encontramos la vida eterna. Bendice, Señor, a las personas que nos están escuchando en esta hora y que la palabra pueda llegar a sus corazones y que ellos puedan tomar, Señor, algo especial para ellos. Hoy vamos a estar aprendiendo acerca de tu Hijo amado Jesús, de lo grande que Él es para nuestras vidas. Así que te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. A ti sea la gloria. Gloria al Señor. Nos quedamos en lo que fue la semana pasada en Juan capítulo 1 y el versículo 1, y lo vamos a leer una vez más. Juan 1:1 nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 2 nos dice: era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Con esto nuestro hermano pastor nos va a expandir un poco más en lo que estos versículos, ¿verdad?, significan, y vamos a poder aprender juntos. Hermano pastor. Ya uno de los privilegios que tenemos como pueblo de Dios, primeramente es ser cuidadosos a quién servimos y cómo servimos. El evangelio es salvación, es vida, pero también es una responsabilidad. Somos padres de hijos, somos líderes, y es muy importante que lo que enseñemos tengamos base, tanto como el principio, tanto como Jesús, tanto como el Espíritu, para que la iglesia no sea estorbada, no se detenga en ningún tiempo buscando el favor de Dios. Estamos en tiempos difíciles, no por la enfermedad que existe, no, es tiempo difícil, me refiero al tiempo espiritual. Habemos sobre la faz de la tierra predicando, enseñando bastante palabra, pero muchas veces sin supervisarla, sin tener el respaldo de la palabra y mucho menos del Espíritu Santo y también de una vida espiritual. Porque cuando nosotros decimos las bases del evangelio, las bases del cristianismo, esto es un compromiso en el cual nosotros como iglesia, como ministerio, queremos llevar a mostrarles todo lo que una iglesia trinitaria o una iglesia cristiana lleva sobre sus hombros, esa responsabilidad de formar tanto a joven, tanto a adulto como a niño, a que aprendan a amar a un Dios verdadero, y ese Dios que no sea un Dios que no tiene el fundamento. El Dios que nosotros servimos es la palabra que se está hablando, la que nos narra con toda certeza quién es Dios y por qué es Dios y por qué hizo el cambio del hombre caído a la iglesia que está hoy creciendo, fortaleciéndose, sosteniéndose, para que el día de que el Señor venga nos encuentre preparados para ser parte de ese reino de los cielos. Por lo tanto, de esta manera es como vemos, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y sobre de esto nos vamos a desglosar
todos juntos, y usted, hermano, hermana, siervo, siervas, ahí donde están, haga que su familia se pueda empapar también en la palabra del Señor. Amén. Y como estábamos leyendo, ¿verdad? Que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y mi hermano Marlon nos puede dar algo en lo que es el versículo 1, ¿verdad? En el principio era el verbo, y miramos algo grande en esos versículos, hermano Marlon. Amén, hermano. Verdaderamente entramos en donde nos quedamos la última vez. Vemos un Dios trinitario, la iglesia cristiana, nosotros, la iglesia de Cristo, entendemos que nuestro Dios se manifiesta, se ha manifestado a nosotros de tres maneras, y vemos que verdaderamente aquí, como vemos en los primeros versículos, que el verbo, el título del Señor Jesucristo, cómo es que Él estaba en el principio con Dios y Él era Dios. Pero seguimos en la lectura en el versículo 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Verdaderamente, hermanos, como les mencionaba, muchas personas tratan de dividir lo que es a Dios, o buscar, se puede hacer explicaciones del Dios que quizás muchas veces nosotros humanos no formamos. Pero de acuerdo a la palabra, hermanos, vemos que Cristo, Jesucristo, Dios Padre y el Espíritu Santo uno son. Y aquí vemos que Jesucristo le es dado un título, y eso quiero enfocarme mucho más en esto, que como vemos en el título verbo. Y verdaderamente, hermanos, quiero decirles que nada, no, como dice la palabra, dice ni una tilde ni una coma pasará de la palabra. Y vemos que aquí nos queremos escudriñar y queremos entender por qué es que el título del verbo se le es dado a Jesucristo. Y verdaderamente vamos a entrar en eso, y quiero nomás, les pido que me siga, porque verdaderamente nos vamos a cruzar, se puede decir, toda la Biblia en muy poco tiempo. Pero quiero comenzar con esto. Simplemente verbo se refiere, más conocido como nosotros en nuestro lenguaje lo entendemos como palabra. Verdaderamente palabra, cuando si nosotros en nuestra lengua fuéramos a definir la palabra, se puede decir palabra, nosotros simplemente lo entendemos como el sonido. Nosotros, el sonido de algo audible. Eso es lo que nosotros entendemos en nuestra lengua, la expresión de algo audible. Pero, y en sí, la palabra, la expresión de algo audible en griego es la palabra rema. Es simplemente como lo que ustedes escuchan ahora en día. Eso es rema, esa es la palabra audible. ¿Okay? Pero en sí, cuando vemos la palabra verbo en la Escritura, en Juan 1:1, y como vemos también en muchas otras escrituras, vemos algo más profundo de eso. Esta palabra, verbo, es una palabra que es griega, que es logos. ¿Okay? No es rema, sino que es logos. Entonces, la definición de logos, ¿okay? Vemos que no nomás es lo audible, pero también, fíjese bien, es el pensamiento inteligente. Entonces, la palabra logos es pensamiento inteligente y también lo audible. ¿Okay? Es la creación de un pensamiento y también lo que nosotros escuchamos. Eso es el verbo en el cual se está hablando aquí en Juan 1:1, y también y ese es el título que se le es dado a Jesús, a nuestro Señor Redentor. ¿Por qué?
Entonces, eso es lo que verdaderamente nos da a nosotros alegría y nos da el entendimiento, el poder alcanzar la palabra del Señor y poderla entender a plenitud, lo que verdaderamente Dios tiene por nosotros, lo que Él nos habla. Y en Juan 1:1 vemos verdaderamente lo trinitario, vemos la Trinidad. Como les mencionaba, fíjense bien, la palabra verbo en Juan 1:1 lo vamos a ver. Dice, en el principio era el verbo, 1, y el verbo, 2, era con Dios y el verbo era Dios. 3 veces verbo, Trinidad. ¿Ok? Entonces vemos Jesús activo en la Trinidad como verbo. ¿Ok? Y entonces Jesús tiene este título por ser miembro activo de la creación. Oh, ok. Ahora nos preguntamos por qué. También en el versículo 2 dice, era en el principio con Dios. Y el versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por el verbo. Y como vemos, el verbo activo en la creación, sí, para allá vamos. Entonces, Logos nos explica el pensamiento más íntimo de Dios y lo audible. Entonces, ¿qué es lo más íntimo de nosotros los humanos? ¿Qué es lo que nosotros fabricamos en lo más íntimo de nuestro ser? El pensamiento. Ahora, fíjense bien, el verbo Logos, que el título que se le es dado al Señor Jesucristo, nos enseña, nos dice, Logos es el pensamiento y lo más audible de Dios. ¿Quién? Jesús. Entonces, ¿cómo podemos separar un pensamiento y la voz de Dios? De ninguna manera lo podemos separar. ¿Ok? Si tú estás en tu hogar ahorita y ahorita estás pensando algo positivo o algo inteligente, eso es Logos. Entonces, ahora imaginemos el pensamiento de Dios y lo audible de Dios, eso es Jesús, y eso no hay ninguna separación. Ahora, y seguimos, verbo, ahora vemos como lo vimos en el versículo 3, el verbo fue miembro activo en la creación, porque ahí nos enseña, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, miembro activo. Ok, y ahora brincamos al versículo 14 de Juan 1:14, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Lo audible, el pensamiento de Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Logos, Jesucristo, lo más íntimo de Dios, fue hecho carne y lo vimos. También dice, vemos en el principio, fíjense bien, en el principio Dios expresó ¿qué? La creación. Algo tremendo. En el principio Dios expresó la creación a su existencia. ¿Quién? Entonces, ahora como vemos en Génesis 1:3, quiero que regresemos allá. Génesis 1:3 nos habla y nos dice, y Dios dijo, sea la luz. Y Dios dijo, sea la luz. Ahora imaginemos, antes de la expresión de Dios, hubo el pensamiento. Entonces Dios pensó y lo habló en existencia. Dios, Logos, Jesús, lo pensó y lo habló en existencia. Vemos la creación, vemos a Jesucristo activo en la creación desde el principio, bajo el pensamiento de Dios. Dios no nomás habló, no, Dios pensó y lo habló y se creó. Jesús, Logos, el verbo. Continuamos.
Vemos el pensamiento, la acción de Dios en la creación. El verbo, Jesús, estaba ahí. Ahora, si entramos a lo actual, nosotros, hermanos, Dios habló la creación a su existencia, y si entendemos que logos es el verbo, es la palabra, ahora quiero que entendamos algo también. La palabra, la Biblia, es logos. ¿Cómo es que la Biblia es logos? ¿Cómo es que la palabra es? ¿Cómo es que la Biblia viene a ser logos, la expresión de Dios? Vamos a 2 de Timoteo 3:16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Llave. Toda la escritura es inspirada por Dios. Vamos un poco más profundo. 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La creación, la palabra, logos, el verbo, este es el verbo en acción. Y por eso es que a Jesucristo se le es dado este título, porque Jesucristo lo vemos en el principio como verbo, lo vemos envuelto en la creación, y también lo vemos a Jesucristo en la palabra, lo que nosotros leemos diarios. También para concluir en el punto del verbo, vamos a Apocalipsis 19:13. Fíjese bien, ¿por qué? ¿Quién es el verbo? Dice, fíjese bien, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. El que ha estado envuelto, el que está en parte de la Trinidad, el que es Dios. Lo vemos también en Revelaciones. Y su nombre es el Verbo de Dios. Por eso es que Cristo se le ha dado ese título como el Verbo. Amén. Amén. Y algo también de que me gustaría enfatizar es de que, por ejemplo, para los judíos, cuando ellos escuchaban, decía la palabra de Dios, para ellos venía luego que era Dios mismo. No hacían una diferencia. Cuando se hablaba de la palabra de Dios, ellos decían, es Dios de lo que se está hablando, ¿verdad? Y es algo que los estudiosos nos han descubierto. Pero también miramos a Jesús, ¿verdad? En Juan 1:18 dice que a Dios nadie le vio jamás, pero que a Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer todas las cosas. ¿A quién? A Jesús, porque Él ha estado con el Padre. Y si pensamos en términos gramáticos, si podemos decirlo así, pastor, tenemos que el verbo en una oración viene a ser la palabra que tiene el pasado, el presente y el futuro. Entonces, si lo ponemos de esa manera, Jesús viene a ser el pasado, el presente y el futuro. Por esa razón, cuando él hablaba con los fariseos y los escribas, él les dice, antes que Abraham fuera, yo ya era. Les dice. Digamos, yo ya estaba antes. Y ellos le cuestionaban y le decía, si tú ni siquiera 50 años tienes, ¿cómo tú dices que antes que Abraham fuera tú ya eras? ¿O por qué? Porque él ha sido siempre. Él ha estado en todo tiempo. Y aparte también, mirando eso, Jesús nos explica también en Juan 17:4. Y me gustaría que leyéramos ahí. Y en Juan capítulo 17, versículo 4, mire lo que nos dice la palabra, porque es muy importante entender, ¿verdad? Todo el concepto de lo que Jesús es. Y dice Juan 17 y el versículo 4. Mire lo que nos dice.
Dice, yo te he glorificado en la tierra, dice, este es Jesús hablando. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cómo ve, pastor? Es algo tremendo esto de lo que nos habla ahí la palabra. Y mire, pastor, nos sigue diciendo en el 5, dice, en el versículo 6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, dice, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ya una de las cosas, hermano, que vemos en este lugar es que, aunque este verso 4 nos está hablando cuando Jesús ya terminó la obra sobre la faz de la tierra, regresando al trono, pero Él es el que salió, Él es el que entra, Él es el que ha hecho, Él es el que ha estado desde el principio. Por lo tanto, mi hermano, cuando nosotros nos damos cuenta que de qué manera sirvo yo a Dios, o de qué manera estoy dándole a Dios el honor debido, es muy importante, familia, que nosotros seamos delicados para elegir cómo ser mejores adoradores y estar conscientes que lo que estamos haciendo le agrada a Dios. Porque ser religioso, mi hermano, hay mucha religiosidad. Yo nunca quise ser religioso. Yo quiero ser servidor de Dios. Y por lo tanto, para poder servir a Dios, tenemos que tomar la palabra del tamaño que es. Y como vemos a Jesús en el verso 4 que mencionas, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Está hablando, terminó su perfección, ahora le pide que lo siente a su lado. Y esto, ¿quién es? El mismo que salió del cielo, regresando porque ha terminado. Ya predicó, ya murió, ya dio el evangelio. Ahora nosotros como pueblo lo tenemos que vivir y representar a Dios dignamente sobre la faz de la tierra. Amén. Y luego el versículo 8 también dice, porque las palabras que me diste, dice, les he dado. Fíjese bien, las palabras que me diste les he dado. Y ellos, dice, las recibieron y han conocido verdaderamente. Esto me gusta que dice, que salí de ti. Amén. Fíjese bien, no dice que tú me creaste, dice que salí de ti. Como lo que explicaba nuestro hermano Marlon, ¿verdad? De que cuando el Señor estaba allí, en el versículo 1 del capítulo 1 de Juan, miramos de que dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Miramos ahí cómo la palabra nos explica, pero aquí Jesús lo termina diciendo, dice, que salí de ti, dice, y han creído que tú me enviaste. Entonces Jesús aquí nos muestra que, como muchos creen que Jesús fue creado, ¿verdad? Como los ángeles, no, Jesús ya era, Jesús creó el cielo y la tierra y todo lo que en él habita. Por eso es muy importante, amados hermanos, estudiar las escrituras, porque aquí miramos también lo que es aún la Trinidad, y mucha gente dice, esa palabra no existe en la Biblia, Trinidad, pero Primera de Juan 5:7 nos dice claro que 3 son los que dan testimonio en el cielo y lo da por nombre, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Si se fija que especifica claro el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Hermano Edwin. En otra también que podemos comparar la Trinidad actuando, cuando ustedes se recuerdan cuando el bautismo de Jesús, allá se estaba bautizando Jesús, Juan el Bautista estaba bautizando a Jesús y vemos al Padre a una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo yo complacencia. Entonces, y vemos también que Juan ve algo extraordinario, ve a una paloma descendiendo que se posa sobre sus hombros, que simboliza el Espíritu Santo. Entonces ahora podemos entender nosotros a la Trinidad actuando de esa manera. Si bien es cierto, Jesús era 100% hombre, lo que Juan está compartiéndonos en el versículo 1 es la deidad de Jesús, que Él siempre fue, que el Cristo se había
personificado en la carne, como lo han leído nuestros hermanos. Pero recordemos, como dice nuestro hermano, quizás a ciencia cierta en la palabra de Dios no está la palabra Trinidad, pero nosotros podemos entender y comprender de que la Trinidad está en la palabra y está en nosotros, así como nosotros estamos compuestos, como decíamos anteriormente, cuerpo, alma y espíritu. Así somos creados nosotros también. También nuestro Dios es de esa misma manera, hermano. Amén. Y entendiendo, ¿verdad?, lo que es Jesús, lo que es el Padre, lo que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, la Trinidad. Ahora, hablando de la deidad del Señor, pastor, ¿de dónde salió Jesús? ¿Cómo es que todo esto vino a ser, ahora hablando ya a Jesús en carne, ¿verdad? Miramos que la palabra nos lleva desde Génesis una vez más, y nos habla acerca de dónde viene Jesús y el plan que Jesús traía acá para la tierra, para con nosotros. Y eso vamos a estarlo estudiando también ahora, ¿verdad? De dónde, cómo es que llegó Jesús acá para con nosotros en cuerpo. Como dicen, ahora Él llegó en carne a ser 100% hombre y 100% Dios. Hermano Edwin, estamos en lo que es en Génesis 12, 1 al 3, por favor. Amén. Antes de leer estos versículos, es muy importante saber y entender también cómo es que desde el principio fue mencionado Jesús. A ciencia cierta, quizás el nombre de Jesús no fue mencionado desde el principio, pero sabíamos que alguien iba a venir, que alguien había sido prometido. Primeramente se le prometió a Eva. Ya lo leímos en el capítulo 1, o en el capítulo 3, si no me equivoco, verso 15, pero se le promete a ella también. Pero ahora leamos en lo que es Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, que dice: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. En primer lugar, le está separando a un hombre. Dios, en los misterios de Dios son grandes. Él actúa y Él trabaja de esta manera. Y dice: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. Aquí viene la profecía acerca de Jesús. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Si usted se fija allí, hay algo muy importante en la dramática de la palabra de Dios. El Espíritu Santo actúa de una manera muy especial en la palabra de Dios. Y esta dramática la tenemos que implementar en la palabra de Dios también. En este punto y coma, aquí viene algo importante. Si bien es cierto, le estaba hablando de una nación, prometiendo de una nación, que iba a levantar a una nación, a un pueblo, pero también entra en paquete lo que son los gentiles, lo que es usted y yo, amado hermano, que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En ti serán benditas. En Abraham, sí. Porque Abraham le creyó a Dios en la fe que él tuvo, pero también en la descendencia que ve. Ahora podemos leer el versículo 18 del capítulo 18, cuando aquellos hombres se le acercaron a Abraham a hablar con él. En ese capítulo, muchos estudiosos dicen que quizás la Trinidad fue aquellos tres varones que se acercaron a hablar con él. Quizás era la Trinidad. Esos son los estudiosos los que los que indagan eso. Pero mire lo que dice, vamos a leer del versículo 17 del capítulo 18, dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que iba a hacer? Iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, pero había un pariente de él y no iba a encubrirle. ¿Por qué? Porque Abraham era el mejor amigo, o era amigo de Dios, de Jehová. Y dice el versículo 18, aquí entra otra vez la profecía: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, una vez más, una nación.
Y sabemos que de esa nación proviene lo que desde el principio de este mensaje hemos dicho, el Logos, el Verbo, Jesús. De ese pueblo vendría, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Aquí nos está incluyendo todas las naciones, habiendo de ser una nación grande, sí. Iba a ser una nación grande, iba a depender una nación grande donde iba a venir. Pero ¿cómo iba a bendecir a las demás naciones? Por medio de Jesús, por medio de esa persona maravillosa que vino y se personificó. Y aquí está lo que nos está diciendo. Ahora nos dice a lo que es Isaac. A su hijo también le promete lo mismo. Entonces, podemos decir, ¿en Isaac iban a ser bendecidas todas las naciones? No, en él se iba a levantar el pueblo que le había prometido. Pero de ese pueblo iba a venir alguien más. Entonces nosotros podemos leer en Génesis capítulo 26, si no me equivoco, versículo 4, lo podemos leer, que ya aquí le está prometiendo a lo que es a Isaac lo mismo que le prometió a su padre. Que dice en el versículo 4, dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, a Israel. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahí está la promesa de Jesús. Ahí está la promesa del Verbo. En tu simiente. Oh, pero hermano, viene otra simiente más que Jacob. Sí, pero también se le promete lo mismo a él, que le iba a levantar una nación grande, que si observaba el cielo estrellado, no podía contar las estrellas. De esa manera iba a ser la multitud de esa nación. Pero uno, como dice este verso acá, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. No en la simiente de Jacob, no en Jacob, no en los 12 patriarcas, no, sino que en Jesús, en Cristo Jesús. Amén. Y como decía mi hermano Edwin, Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. Nosotros, el ser humano, a veces prometemos y no cumplimos. Pero vemos que Dios le prometió a Abraham que su descendencia iba a ser grande como las estrellas, como la arena del mar. Y de ahí se lo viene y le da la misma promesa a Isaac. Y después se le aparece también a Jacob, como decía mi hermano Edwin, y le da la misma promesa como para rectificar de que lo que él había prometido lo iba a cumplir. Y eso lo miramos en Génesis 28:10, que dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán y llegó a un cierto lugar y durmió ahí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, dice, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. El versículo 13 nos dice que he aquí Jehová, fíjese bien, Jehová estaba en lo alto de ella. Fíjese, pastor, qué tremendo, ¿va? Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, le dice, el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y a todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Ahora volvemos a ver la promesa que Dios le está dando una vez más a lo que es Abraham por medio de su nieto, que es Jacob. Amén. En sí, hermanos, Abraham, vemos que viene a ser uno de los pilares de lo que es el cristianismo, y vemos la bendición que por medio de él le es traída al mundo entero, por simplemente obedecerle a Dios. Y quiero recordarles, estamos hablando de lo que es el fundamento de la iglesia de Cristo, y como vemos, Abraham
En sí, por la razón que estamos hablando de Abraham es porque Abraham fue el primer judío. Fue el primer judío y verdaderamente Dios escogió a los judíos, escogió a los judíos para bendecir la tierra. Okay. Como vemos en el principio, vemos toda la creación y vemos la caída del hombre. Entonces, conforme a la caída del hombre, Dios le promete a la mujer que por ella, por su simiente, va a nacer alguien que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y entonces, vemos que de ahí salió el verbo. De ahí salió el verbo y por medio de que es Jesucristo. Okay. Pero el verbo llegó por la simiente de los judíos, de Abraham. Y vemos que muchas veces, incluso nosotros como cristianos, mucha iglesia, estamos confundidos y pensamos, oh, Dios ya no tiene ninguna relación, Dios ya no tiene pacto con el judío. No, hermano, verdaderamente estamos muy equivocados, porque verdaderamente Dios desde el principio ha tenido al judío en sus planes. Él los escogió. En sí yo no puedo, en mi pensamiento, yo no puedo entender qué fue el criterio que Dios usó para escoger al judío, pero Dios lo escogió y la primer persona el primer judío que Dios llamó fue Abraham, y de la simiente de Abraham vino Jesús, vino el verbo, y vemos que la promesa que Dios le da a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendicen y también maldeciré a los que te maldicen, pero vemos que de su simiente vino Jesucristo. Y por eso es que entramos en este punto ahora en día. ¿Por qué? Porque ya establecimos que Jesús es Dios. Sabemos que el verbo es Dios y el verbo estaba con Dios. Ahora entramos al siguiente punto de la iglesia. ¿Por qué el judío? ¿Cómo es que llegó Jesús a nosotros? ¿Por qué es que Dios escogió al judío? Pues simplemente, como vemos, Dios escogió a Abraham, le pidió que se moviera de un lugar a otro y él tuvo fe y se movió. Y le dijo, porque me obedeciste, te bendeciré. Amén, gloria a Dios, por eso. Y por eso es que vemos que el judío tiene su lugar en la iglesia, en el plan de Dios. Okay. Dios no ha terminado con el judío todavía. Y nosotros creemos y seguimos los versículos de Génesis 12, donde nos habla y nos dice, bendeciré al que te bendice. Y ¿sabes qué, hermano? ¿Quieres ser bendecido? Bendice el pueblo de Dios, que es el judío también. Gloria a Dios por él. Amén. Y miramos verdaderamente a Jesús aún como el Cordero, cuando, no sé si se acuerdan, hermanos, cuando nace Isaac, ¿verdad? Y él viene a ser el hijo de la promesa. Pero de ahí Dios le pide algo a Abraham, algo tremendo, y le dice, ve y lleva a tu hijo a tal lugar y lo sacrificas, ¿verdad? Y viene, cuando Abraham quiere tomar esa acción, dice de que el ángel de Dios se le aparece a Abraham y le lleva un cordero, lo cual representaba, muchos de los teólogos dicen, representaba a Jesús. Le dice, no lo hagas, dice, porque sé que me amas. Y ahí miramos de que es puesto, ahora es proveído el cordero por lo que es la creación. Y mire, pastor, miramos de que Juan 4:22 nos dice claramente que la salvación viene por los judíos. Eso lo dijo Jesús, se lo dijo a la mujer samaritana, que viene por los judíos. Pero en Gálatas capítulo 3, en el versículo 8, y dice, y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, que somos nosotros, dio de antemano, dice, la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Pastor. Eso es lo que nos da la base de nuevo de que el evangelio, mi hermano, no es algo que salió de la esquina. Como algunas personas incluso declaran que este mundo fue creado por una explosión, por un tremendo suceso. Acuérdese bien, Él lo hizo todo. Y cuando nosotros vemos en la fórmula de ahora del cristianismo, estamos hablando del judío, que es el árbol, la raíz de la salvación. Y no podemos, hermano, no podemos, familia, no puedes ir al cielo
si no entras por la puerta. Y la puerta es en sí Jesús. Pero hermano, en el versículo 22 hablaba Jesús con la mujer samaritana. Y la mujer samaritana le hizo preguntas, le cuestionó y hizo buen trabajo la sierva. Y sabes qué, hermana, también tú lo puedes hacer. No te rindas, asegúrate de escudriñar la escritura y métela en tu corazón y te va a servir en cualquier necesidad. Como vemos a esta mujer que hablaba con el jefe, con el rey de reyes. Y le dijo esta palabra. Si lo ves en el verso 22, dice, cuando Jesús le contesta, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le está diciendo Jesús a la mujer. Nosotros, dice, adoramos, dice Jesús, lo que sabemos. Fíjate bien, porque la salvación viene de los judíos. Ahora, una de las preguntas que existe en mi mente como predicador, como hombre que Dios me apartó para su servicio, aunque inútil, pero me he limpiado. Nunca he tratado de enseñar lo que no dice Dios en su palabra, lo que no dice el verbo. Si la Biblia no me enseña, yo no hablo. Pero cuando la Biblia me enseña, yo no puedo parar. Porque el que me llamó me ha cubierto hasta el día de hoy. Entonces cuando dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Mucha gente está basando su evangelio, está basando su doctrina en cosas que no tienen raíz, no tienen base. Aquí nosotros estamos trayendo esta palabra para cada uno de ustedes. Estamos traemos estos temas abiertos para que usted, hermano, incluso si nos quiere preguntar, escríbanos. Estamos dispuestos a contestarle. No somos los mejores, pero no podemos ser los peores. Tenemos deseo de hacer las cosas bien. Para cerrar en esta porción, vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoramos, dice el Señor, lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Por qué de los judíos? Porque los judíos es la raíz de Dios. Es el pueblo apartado por Dios, el pueblo elegido. Y si tú quieres ser salvo sin pasar por ellos, no hay árbol que te puede dar sombra, porque la única sombra que hay la da Jesucristo. Sí, y quiero ponerle punto a eso, hermanos, porque no podemos decir oh, yo no voy a alcanzar salvación por los judíos. Ok, pues entonces la pregunta viene a ser, ok, ¿a quién adoras? ¿De dónde vino Jesucristo? Judío. Ese es el punto, hermanos. Entonces no podemos decir, Dios no tiene trato ni pacto con los judíos ahora en día. Bueno, si adoras a Jesucristo, Él es judío. Ahí quedamos. Incluso Pablo también lo dice en Romanos capítulo 11, 12 y 13, usted puede estudiarlo en su casa. Él mismo dice en el versículo 1 del capítulo 11, para confirmar lo que los hermanos están diciendo. Digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Quién? ¿Cuál pueblo? Judíos. Los judíos. Y dice él, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, fíjese, de la tribu de Benjamín. Entonces él se identifica también. Entonces nosotros a veces enfatizamos mucho, nos enfocamos mucho en lo que Pablo, porque Pablo fue dirigido a los gentiles y él también era un judío. Pero fíjese lo que dice aquí Pablo en el versículo 25 en adelante del capítulo 11, dice, porque no quiero, hermanos, dice, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles.
Entonces, ¿qué quiere decir? A ellos vino un endurecimiento, porque acuérdense cómo dice la palabra, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. Pero sigue diciendo, y luego todo Israel será salvo, dice, como está escrito. Dice, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a elección, son amados por causa de los padres. ¿Y quiénes son los padres? Lo que ya hemos dicho desde el principio: Abraham, Isaac, Jacob y los patriarcas. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Nosotros no podemos desecharles, bendecirles, orar por la paz de Israel, decía David. Oremos por la paz de Israel. Ellos van a pasar por un momento muy crudo en lo que cuando nosotros seamos arrebatados como iglesia. Pero siempre vendrá la salvación. ¿Por quién? Por el Verbo, por el Logos, por Cristo Jesús. Él vendrá y los rescatará también a ellos. Amén. Y para terminar, ¿verdad? Queremos nomás recordarle de que el próximo martes vamos a estar otra vez estudiando. Y acuérdese bien, usted y yo como gentiles alcanzamos la promesa de Abraham por medio de la fe. Cuando usted tiene fe, por la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por cuanto Abraham tuvo fe y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Así de que usted tenga fe de las promesas que Dios le ha dado, tenga fe de que Cristo viene pronto por su iglesia y tenga fe de que usted tiene un lugar preparado en el cielo. Que Dios me los bendiga, espero de que se hayan gozado con nosotros, aprendido de la palabra del Señor y los esperamos el próximo martes a las 7 de la tarde. Bendiciones. Amén.